Ok, entonces vamos a estudiar en esta parte propiedades de determinantes para poder calcular los determinantes un poco más fácil. Como vimos en la sección anterior, los determinantes pues pueden ser muy tediosos a la hora de calcularlos. Entonces, este primer teorema básico nos dice que podemos calcular el determinante en realidad utilizando cualquier fila de la matriz, haciendo el desarrollo de cofactores por esa matriz. La primera propiedad que habíamos visto, la forma de calcular por definición el determinante, era calculándolo utilizando la primera fila, ¿cierto? Entonces aquí nos está diciendo que en realidad ese determinante lo podemos calcular haciendo el desarrollo por cofactores a través de cualquier renglón. Similarmente, en realidad lo podemos hacer el cálculo del determinante utilizando cualquier columna. Observen que aquí estamos hablando ya de las columnas, utilizando el desarrollo por cofactores de cualquier columna. Esta es una propiedad muy importante, por eso le llamamos el teorema básico, y nos va a servir para solucionar o para calcular algunos determinantes de una manera más fácil. Por ejemplo, en este caso, pues es obvio que debe ser obvio que resulta calcular el determinante por la primera fila, porque tiene más ceros, ¿de acuerdo? Si la matriz tuviera más ceros por esta fila, entonces escogeríamos esta de acá, ¿de acuerdo? Entonces es una opción que podemos utilizar, desarrollar el determinante por la fila que tenga más ceros. Les queda como ejercicio para que calculen este determinante, al cual volveremos más adelante con algunas de las propiedades que vamos a presentar a continuación. Entonces, si cualquier renglón o columna de A es el vector 0, entonces el determinante es 0. Esta es una propiedad basada obviamente en el teorema básico, porque si tenemos una matriz que tiene una columna de ceros, pues escojo calcular el determinante por esa columna. Igual si tuviera una fila de ceros, por eso el determinante va a ser 0. Entonces, inmediatamente una matriz tenga una fila o una columna de ceros, escogemos esa fila para calcular el determinante. Si resulta que una de las filas de la matriz está multiplicada por C, o una de las columnas está multiplicada por C, entonces el determinante de la nueva matriz es C veces el determinante de la anterior. O dicho de otra manera, podemos sacar a C como un factor común del determinante. ¿Okay? Esta es una propiedad que podemos aplicar tanto para filas como para columnas. ¿De acuerdo? Una cosa, recuerden que las operaciones elementales que hemos visto las aplicábamos para renglones. Ahora vamos a poder aplicar algunas de esas operaciones para columnas, pero eso no significa que sean operaciones elementales, sino que esas operaciones se pueden tener en cuenta para el cálculo de determinantes, solamente para eso, no para resolver sistemas de ecuaciones. Por ejemplo, la propiedad anterior la podemos utilizar para el cálculo de este determinante. Observen que aquí hemos multiplicado la primera fila por 3 y la segunda fila por menos 1. Eso quiere decir que entonces esto va a ser 3 veces por menos 1, que es el factor que hemos utilizado, por menos 12. ¿Ok? Lo que nos da, menos por menos da más, 36. ¿Ok? Entonces esta es una herramienta que podemos utilizar para calcular determinantes de este tipo. El determinante de una matriz, cuando las dos matrices comparten todas las columnas iguales y se diferencian únicamente en la j-ésima columna, donde esa j-ésima columna resulta ser la suma de las dos j-ésimas columnas de esas matrices, entonces resulta que el determinante de esa nueva matriz es el determinante de A más el determinante de B. En general, observación, el determinante de A más B no es igual al determinante de A más el determinante de B. ¿Ok? Esta es una propiedad particular. Observen que las dos matrices deben tener todas las columnas iguales, excepto una. Aplica también para filas, ¿no? ¿Cierto?
Vamos a ver una aplicación de esta propiedad. Por ejemplo, si nos piden calcular el determinante de esta matriz, podemos calcularlo utilizando estas dos matrices. Observen que esta columna es una columna compartida por las dos matrices, igual que esta, ¿cierto? ¿Vale? Entonces el determinante de la suma de estas dos, la suma de los determinantes de estas dos matrices me va a dar el determinante de esta otra, porque observemos que cuando sumamos aquí, ¿cierto? Me da este de acá, y así con la última posición. Puede ser más fácil calcular este determinante o estos determinantes, porque en estos observemos que tenemos ceros, ¿ok? Puede ser más fácil, pero en realidad pues eso no es lo relevante aquí, solamente queríamos ejemplificar cómo calcular ese determinante. Queda como ejercicio para que ustedes terminen de desarrollarlo. Cuando intercambiamos, esta es una operación elemental, cuando intercambiamos dos renglones, el determinante de la nueva matriz va a ser menos el determinante de la matriz anterior. Es decir, cuando hagamos la siguiente operación elemental de intercambiar el renglón I con el renglón J, como lo hemos hecho aquí con estas dos matrices, ¿cierto? Observen que este renglón I fue para acá y el renglón J intercambió con el renglón I. Entonces el determinante de la nueva matriz, o sea, el determinante de la matriz B, en este caso, va a ser menos el determinante de A. Esta es una de las operaciones elementales que habíamos visto, ¿no? Pero, teniendo en cuenta la observación que les hice anteriormente, también vale para columnas en este caso, ¿ok? Resalto, no es que estemos convirtiendo esas operaciones en operaciones elementales de columnas, no, simplemente que las propiedades aquí se pueden llevar tanto para filas como para columnas. Por ejemplo, en este caso, observen que hemos hecho la siguiente operación. Hemos intercambiado la fila 1 con el renglón 1 con el renglón 2, ¿de acuerdo? Entonces esto me va a quedar menos el determinante de la matriz anterior. O sea que nos va a quedar menos 12, es decir, 12, porque hemos hecho solamente un cambio. En este otro ya hemos hecho dos cambios, ¿cierto? Con respecto a la matriz original, o uno solo con respecto a la matriz anterior, porque hemos cambiado el renglón 2, lo hemos intercambiado con el renglón 3. Entonces aquí me va a dar menos el determinante de esta matriz, 12, ¿de acuerdo? O si consideramos, hemos hecho dos cambios, o sea, multiplicamos dos veces por menos 1 el determinante original, ¿listo? Que de cualquier forma nos va a dar menos 12. Entonces, existen otras propiedades que podemos utilizar. Cuando dos matrices tienen dos renglones o dos columnas iguales, su determinante va a ser 0. Eso porque si al intercambiar las dos matrices, las dos columnas que son iguales, obtenemos la matriz original, ¿cierto? La misma matriz. Pero como tenemos que multiplicarlo por menos 1, ¿sí o no? O sea que me va a quedar, si yo tengo una matriz que tenga dos columnas iguales, me va a quedar así. El determinante de A debe ir multiplicado por menos 1 porque estoy intercambiando las dos columnas iguales. Pero la matriz que obtengo es nuevamente la misma matriz. Entonces de ahí voy a sacar que dos veces el determinante de A me da 0. Es decir, que el determinante de A es igual a 0. Esto es una idea de lo que sería la demostración de esa propiedad, ¿de acuerdo? Pero ya en su aplicación, siempre que tengamos una matriz que tenga dos columnas o dos renglones iguales, inmediatamente podemos decir que su determinante es 0. Algo similar pasa cuando tenemos una matriz que tiene un múltiplo constante de otro, ¿cierto? Que un renglón sea un múltiplo constante de otro renglón, o que una columna sea un múltiplo constante de otro renglón. Entonces me va a dar el determinante 0. Recordemos ahí, lo que pasa es que si yo tengo que tiene un múltiplo constante por una propiedad anterior, yo puedo sacar c veces ese renglón, ¿cierto? Pero entonces van a quedar c veces el determinante quitándole esa constante a ese renglón. Pero me va a quedar una matriz que va a tener dos filas iguales o dos renglones iguales. Y esta ya sabemos por la propiedad 5 que es 0. O sea que me va a quedar c veces 0, lo que me da igual a 0.
Entonces, esa propiedad, estas dos propiedades, y todas recuerden que están basadas en el teorema básico, las podemos combinar para obtener esta otra propiedad, que nos habla de la siguiente operación. Cuando yo realizo esta operación, sumo un múltiplo de una fila o de un renglón a otra fila, ¿cierto? Cambio la fila RJ con C veces RI más RJ, recuerden que ese tiene que ser siempre diferente de 0. Entonces el valor del determinante de la nueva matriz no cambia. Esta es una propiedad muy importante y la vamos a utilizar en nuestros siguientes ejemplos. Lo mismo pasa, recuerden, podemos utilizarlo con columnas, sin decir que esa sea una operación elemental. ¿Ok? Por ejemplo, con esta matriz, si nos piden calcular el determinante de esta matriz sabiendo que esta matriz nos da menos 12, un ejemplo que ya hemos utilizado anteriormente. Entonces el determinante de esta matriz, de esta nueva matriz, va a ser, hemos multiplicado por 3 la primera fila, ¿cierto? Hemos multiplicado por menos 1 esta fila, ¿cierto? Pero antes de multiplicarla por menos 1 seguramente intercambiamos estas dos filas, ¿cierto? Entonces me va a quedar, como hicimos un intercambio, por menos 1. Y además a la segunda fila le hemos sumado menos 1/2, ¿cierto? Hemos hecho un intercambio. La segunda fila le hemos sumado menos 1/2 del renglón 1. Pero eso no afecta al determinante como vimos anteriormente. Entonces, esto me va a quedar por menos 2. ¿Ok? O sea que esto me va a dar menos 36. Estas que he utilizado aquí son las operaciones. Es el resumen de las operaciones, de cómo algunas de las operaciones afectan el determinante original. ¿De acuerdo? En la siguiente, observen que aquí hemos hecho algunas operaciones que afectan la matriz original, pero que no afectan el determinante, ¿cierto? Por ejemplo, aquí lo que hemos hecho es dos operaciones. Hemos sumado al primer renglón, le hemos sumado menos 1 veces el renglón 2, y después a ese que nos dio le hemos sumado 3 veces el renglón 3, ¿cierto? Y recordemos que ninguna de estas dos operaciones afectan el determinante. Igual aquí hemos sumado, por ejemplo, 3/2 del renglón 3 al renglón 2, ¿ok? ¿Sí? Pero después hemos hecho algunos intercambios. Entonces vamos a resumir qué operaciones sí afectan el determinante. Hicimos un intercambio entre este y este, ¿cierto? El renglón 2 con el renglón 3 se ha hecho un cambio, o sea que multiplicamos por menos 1, perdón, el nuevo determinante, ¿cierto? Estas operaciones no hacen ninguna alteración, pero sí hemos multiplicado por menos 1/2 el renglón 3, que ahora es el renglón 2, o sea que me va a quedar menos 1 por menos 1/2 por el determinante de la matriz original, o sea que esto me va a quedar menos 6. ¿Ok? Igual podemos desarrollar con un poco más de facilidad uno de los ejercicios que hemos dejado anteriormente, porque ahora podemos intercambiar columnas. Observen que yo puedo intercambiar esta columna con esta columna, ¿cierto? Vamos a ver qué nos da. Entonces, si hacemos ese intercambio, obtenemos esta nueva matriz, ¿cierto? Como intercambiamos una vez, debemos multiplicar, o sea, el determinante de esta es menos 1 veces el determinante de esta de acá, ¿cierto? Menos 1 veces el determinante de la de acá, ¿ok? Pero podemos seguir haciendo algunos intercambios más. Podemos intercambiar ahora esta columna con esta columna, ¿de acuerdo? Voy a simplemente a mantener el menos 1 para saber cuántos cambios hemos hecho, ¿de acuerdo? Intercambiamos esas dos. Ahora podemos intercambiar estas dos columnas, ¿listo? O sea que aquí llevamos otro cambio y ahora proponemos hacer un cambio más, intercambiar esta columna con esta columna, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y nos queda esta nueva matriz. Esta nueva matriz
es una propiedad que ya hemos visto en el video anterior, es una matriz triangular inferior. Y ya sabemos, ya hemos visto que es muy fácil calcular el determinante de esta matriz. Antes de que lo olvide, habíamos hecho otro cambio, ¿no? Entonces debemos multiplicar por menos 1. ¿De acuerdo? Pero el determinante de esta nueva matriz es muy fácil. Es el producto de los elementos de la diagonal, ¿cierto? El cual ustedes pueden verificar que me da 720. ¿De acuerdo? O sea que el determinante de la matriz original es, después de haber hecho todos esos cambios, o sea, yo me puedo volver de esta matriz a esta haciendo nuevamente los cambios, es multiplicar por menos 1 3 veces el determinante de la matriz triangular inferior, que fue más sencillo. O sea que me va a quedar menos 720. ¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces resulta más fácil si utilizamos operaciones elementales. Si ustedes hicieron el ejemplo anterior, igual a pesar de que utilizamos la primera fila que tenía muchos ceros, pues son muchos cálculos que tenemos que hacer. Si utilizamos eficientemente la propiedad de intercambiar filas o columnas, ya vemos que podemos calcular un determinante como estos, que es un determinante de una matriz 6 por 6, nada sencillo, de una manera más fácil. ¿Okay? Y para terminar, pues podemos utilizar la última propiedad que decía acerca de cuando hacemos una operación elemental de sumar un múltiplo de una fila a otra fila, el determinante no cambia. Entonces podemos hacerlo con esta matriz. Para calcular el determinante de esta matriz, vamos a llevar esta matriz a una matriz triangular superior. O sea, vamos a volver todos estos ceros utilizando este tipo de operaciones elementales que no afectan el determinante. Eso nos va a garantizar que el determinante que vamos a ir obteniendo siempre va a ser igual al determinante de la matriz original. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si hacemos esta operación para poner un 0 aquí, ¿cierto? Para poner un 0 aquí, voy a resaltarlo. ¿De acuerdo? Recuerden cuál es el objetivo, poner ceros en todas partes. Aquí lo conseguimos con esta operación. Entonces el determinante no cambia. Y seguimos así. Ahora quiero poner un 0, ya no aquí, sino en esta posición. ¿Cierto? Para eso sumo 7 veces el renglón 2 más el renglón 4 y obtengo el 0. ¿De acuerdo? Así sucesivamente hasta llegar a esta matriz, que es una matriz triangular superior, para la cual ya sabemos que es muy fácil calcular el determinante. Solamente tenemos que multiplicar los elementos de la diagonal principal y entonces el determinante de esta matriz es menos 31. ¿Ok? En algunos de los ejemplos que ustedes van a encontrar en el texto, en nuestros talleres, va a ser algunas veces necesario multiplicar una constante, una de las entradas principales que hemos visto anteriormente, por una constante para que esa constante sea igual a 1, ¿cierto? Para volver esa entrada, esa posición, una entrada principal. ¿De acuerdo? Entonces tengan en cuenta que si hacen ese tipo de operaciones, ustedes deben llevar ese factor por el que están multiplicando el determinante. ¿Ok? Esa fila. Entonces, ahí queda este tipo de propiedades para que lo utilicen para el cálculo de determinantes de matrices cuadradas de n por n.